Sodoma y Gomorra, dos ciudades que Dios borró del mapa con fuego del cielo. ¿Pero sabes realmente por qué fueron destruidas? ¿Fue solo por un pecado o había algo mucho más oscuro? Hoy vamos a descubrir los pecados ocultos que nadie te cuenta y verás por qué esta historia es una advertencia urgente para nuestros días. Empecemos por el principio. Sodoma y Gomorra no siempre fueron ciudades malditas. Al contrario, Génesis 13:10 nos dice algo sorprendente. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¿Te das cuenta? La Biblia compara esta región con el jardín del Edén. Era el lugar más fértil, próspero y hermoso de toda la región. Tenían abundancia de agua, tierras productivas, riqueza material. Eran el sueño de cualquier comerciante o agricultor. Pero aquí viene algo que poca gente nota. Esta riqueza se convirtió en su maldición. ¿Por qué? Porque la abundancia sin Dios lleva a la corrupción. Y Sodoma tenía todo, menos a Dios. Estas ciudades estaban ubicadas cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es la frontera entre Israel y Jordania. Eran parte de 5 ciudades llamadas las ciudades de la llanura: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Pero de todas ellas, Sodoma y Gomorra se destacaron por algo terrible. Su pecado era tan grave que la Biblia dice que subía hasta el cielo. Génesis 18:20. Así que hagámonos la pregunta que todos evitan. ¿Qué hacían realmente en Sodoma y Gomorra? La mayoría de la gente piensa que Sodoma fue destruida solo por un pecado. Pero la Biblia revela 5 pecados que trabajaban juntos como una cadena de maldad. Pecado número 1: soberbia y arrogancia. Ezequiel 16:49. Dice algo que sorprende a muchos. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. El primer pecado era el orgullo. Los habitantes de Sodoma se creían superiores. Tenían riqueza, tenían poder, tenían una ciudad próspera, y eso los llenó de arrogancia. Cuando tienes todo y no reconoces a Dios como la fuente, tu corazón se endurece. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pecado número 2: gula y ociosidad. El mismo versículo continúa: saciedad de pan y abundancia de ociosidad. No tenían hambre, no tenían necesidad, vivían en el lujo y la comodidad total. ¿Y qué hicieron con esa abundancia? Nada productivo. Se volvieron perezosos, ociosos, consumidos por sus placeres. Cuando no tienes que esforzarte por nada, cuando todo te llega fácil, tu mente empieza a buscar perversiones cada vez mayores para sentir algo. Pecado número 3: falta de compasión. Ezequiel continúa: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí está el tercer pecado: egoísmo total. Tenían abundancia, pero no compartían. Había pobres y necesitados, pero los ignoraban completamente, pues su corazón estaba tan endurecido que no sentían nada por el sufrimiento ajeno, solo pensaban en sí mismos. Pecado 4: violencia y opresión. Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La palabra malos aquí implica violencia. No era solo inmoralidad privada, era opresión pública. Abusaban de los débiles, oprimían a los extranjeros. La injusticia era su forma de vida. Cuando Lot ofreció hospitalidad a los ángeles, ¿qué hizo la ciudad? Génesis 19:4 dice: rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Notaste eso? Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. No era un grupo pequeño de pervertidos, era la ciudad entera. Incluso los jóvenes ya estaban completamente corrompidos. Pecado 5: inmoralidad sexual extrema. Y ahora llegamos al pecado que todos conocen, pero pocos entienden completamente. Génesis 19:5 dice: y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. La palabra conocer aquí es un eufemismo bíblico.
Querían abusar sexualmente de los visitantes, pero hay algo peor aún. Judas 1:7 revela más, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Vicios contra naturaleza. La inmoralidad sexual en Sodoma no era solo homosexualidad. Era perversión en todos los niveles imaginables. Habían cruzado todas las líneas que Dios estableció para la sexualidad humana. Y aquí viene lo más perturbador. Cuando Lot les ofreció a sus propias hijas vírgenes para proteger a los ángeles, ¿qué respondieron? Génesis 19:9 dice, y ellos respondieron, quita allá, ahora te haremos más mal que a ellos. Rechazaron a las mujeres. No les interesaban. Su depravación era tan profunda que solo querían lo prohibido, lo perverso, lo antinatural. Pero antes de que Dios destruyera estas ciudades, hubo una historia previa crucial, la historia de cómo Lot terminó viviendo allí. Lot era sobrino de Abraham. Era un hombre justo, creyente en Dios, pero cometió un error fatal que casi le cuesta todo. Génesis 13:10-11 nos cuenta, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¿Qué hizo Lot? Tomó su decisión basándose en lo que veían sus ojos. No consultó a Dios. No pensó en las consecuencias espirituales. Solo vio prosperidad material y la eligió. Y aquí viene la parte que muchos no notan. Génesis 13:12 dice, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Puso sus tiendas hasta Sodoma. Al principio solo estaba cerca, no dentro, pero poco a poco se fue acercando más y más. Así funciona el pecado, ¿verdad? Primero solo estás cerca, luego estás en la entrada y finalmente estás completamente dentro. Para cuando los ángeles llegaron, Génesis 19:1 dice, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. La puerta de la ciudad era donde se sentaban los líderes y jueces. Lot ya no era solo un residente, era parte del gobierno de Sodoma. Se había integrado completamente al sistema corrupto. Y mira las consecuencias. Sus hijos se casaron con gente de Sodoma. Sus yernos no creían en Dios. Génesis 19:14 dice que cuando les advirtió de la destrucción, pareció a sus yernos como que se burlaba. Lot había perdido toda credibilidad espiritual con su propia familia. Ese es el precio de comprometerte con el mundo. Segunda Pedro 2:7-8 nos revela algo doloroso. Y libró al justo Lot, porque este justo afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot sufría todos los días. Su alma se angustiaba, pero no se fue. Se quedó allí atormentándose, permitiendo que su familia se corrompiera. ¿Por qué se quedó? Porque ya había invertido demasiado allí, su negocio, su casa, su posición social. Pensó que podía tener lo mejor de ambos mundos, prosperidad material y rectitud espiritual. No se puede. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces llegó la noche que cambió todo. Dios envió 2 ángeles disfrazados de hombres a Sodoma. Lot los vio en la entrada de la ciudad y les rogó que se quedaran en su casa. Génesis 19:2-3. Lot sabía lo peligroso que era para 2 extranjeros pasar la noche en las calles de Sodoma. Y tenía razón. Génesis 19:4 describe lo que pasó. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imagina la escena, una turba de hombres violentos rodeando la casa, gritando, exigiendo, «Sácalos para que los conozcamos». Lot salió e intentó razonar con ellos, hasta ofreció a sus propias hijas, pero ellos respondieron con amenazas, «Quita allá, ahora te haremos más mal que a ellos». Lo llamaron extranjero, aunque llevaba años viviendo allí, porque para los malvados, alguien con principios morales siempre será un extraño. Entonces, los ángeles actuaron.
Génesis 19, 10, 11. Alargaron la mano y metieron a Lot en casa, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Dios los cegó. Pero ¿sabes qué es lo más perturbador? Génesis 19, 11 dice, se fatigaban buscando la puerta. Incluso ciegos, incluso después de un milagro obvio de Dios, seguían intentando entrar para cometer su perversión. Estaban tan consumidos por su maldad que nada los detenía. Ese es el punto final de la depravación, cuando el pecado te ciega tanto que ni los milagros de Dios te detienen. Los ángeles le dijeron a Lot la verdad terrible: vamos a destruir este lugar, porque el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Génesis 19:13. Lot corrió a advertir a sus yernos, pero ya era demasiado tarde. Ya habían vivido tanto tiempo en Sodoma que pensaron que su suegro estaba loco. Al amanecer, los ángeles literalmente tuvieron que arrastrar a Lot y su familia fuera de la ciudad. Génesis 19:16 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y lo sacaron. Incluso en el último momento, Lot se resistía a dejar Sodoma. Así de fuerte era su apego. Los ángeles le dieron una orden clara: escapa por tu vida, no mires tras ti. Génesis 19:17. Y entonces vino el juicio. Génesis 19:24-25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades. El paraíso se convirtió en infierno literal. Las ciudades más prósperas de la región fueron borradas del mapa en cuestión de minutos. Pero la historia tiene un giro final trágico. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La esposa de Lot desobedeció, miró atrás. ¿Por qué? Porque su corazón todavía estaba en Sodoma. Jesús mismo usó esto como advertencia en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. No basta con salir físicamente de Babilonia. Tu corazón también tiene que salir. Abraham vio desde lejos el humo que subía como el humo de un horno. Génesis 19:28. Todo lo que quedó fue devastación total. Pero aquí está lo que muchos no saben. Dios preservó evidencia. Hasta hoy, la región del Mar Muerto tiene concentraciones altísimas de azufre. Hay formaciones de sal que algunos asocian con esta destrucción. Dios dejó recordatorios físicos para que nunca olvidáramos. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Por qué nos cuenta Dios esta historia? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Jesús mismo respondió esto. Lucas 17:28-30. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Te das cuenta? Jesús dice que antes de su regreso, el mundo será como Sodoma. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Soberbia. Nuestra sociedad se cree más sabia que Dios. Rechaza su palabra, se burla de sus principios. Abundancia sin gratitud. Tenemos más riqueza, tecnología y comodidad que cualquier generación en la historia. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos más que nunca. Falta de compasión. Hay más hambre, más trata de personas, más injusticia que nunca. Pero estamos demasiado ocupados en nuestros placeres para ayudar. Violencia. Las noticias están llenas de violencia, odio y opresión cada día. Inmoralidad sexual. No solo se practica, sino que se celebra, se promueve. Quien se opone es perseguido como intolerante. ¿Ves el paralelo? No estamos solo como Sodoma. En muchos aspectos somos peores que Sodoma. Pero aquí viene la parte crucial. Dios no te está contando esto para asustarte, te lo está contando para advertirte. Segunda Pedro 2:6 dice,
y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Poniéndolas de ejemplo, Dios destruyó Sodoma como una señal para el futuro, para ti, para mí. Entonces, ¿qué debes hacer? Primero, no seas como Lot. No te acerques al mundo pensando que puedes tener ambos. Santiago 4:4 dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Segundo, si ya estás en Sodoma espiritualmente, sal. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Tercero, asegúrate de tu salvación. Si Dios vino mañana, ¿estarías listo? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuarto, vive en santidad. 1 Pedro 1:15-16. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Quinto, advierte a otros. Judas 1:23. A otros salvad arrebatándolos del fuego. El juicio viene, pero Dios es paciente. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sodoma y Gomorra no son solo historia antigua, son profecía para hoy. Son un espejo que nos muestra hacia dónde va nuestro mundo. La pregunta es, ¿serás como Lot, que se salvó como por fuego, perdiendo todo? ¿O serás como Abraham, que se mantuvo separado del mundo y fue llamado amigo de Dios? El fuego viene, pero tú puedes escapar. Hoy es el día de salvación. Si este video te impactó, escribe en los comentarios, Cristo es mi refugio, y comparte este mensaje urgentemente. Millones necesitan esta advertencia. Suscríbete a Tiempos Finales para más enseñanza profética que te prepara para lo que viene. El Señor viene pronto. Maranata.